So we're still in the introduction to halacha. We had given a basic start yesterday. Let's go a little further. Okay. We're about ready to discuss exactly what does it mean serving Hashem through Jewish law. Let's get started. Okay, good. Bueno, dice el Raptor, estamos en la sección, acabamos de empezar de la intro a Halajá, apenas empezamos la sección ayer, básicamente, pero hoy nos vamos a meter más a fondo a qué es lo que significa servir a Hashem por el punto de vista judío. Okay, here we are 3,700 years ago. The Sea of Reeds just, Jews are now on the other end, and they just saw a miracle of years of 10 plagues that they just went through the Sea of Reeds. Finally, after 210 years of servitude, they saw the unequaled miracles of the splitting of the sea. Their enemies were lying dead in front of them. They all simultaneously burst out in a prophetic way and sang the same exact song. All the words were the same in everyone's mouth. This is called the Song of the Sea. Let's see what it says over there. It's going to teach us a lot about halacha. Bueno, entonces en hace 3.700 años, cuando el Bene Israel salió de Mitzrayim, de Egipto. Entonces, después de que Hashem partió el mar, el Yam Suf, entonces y ahogó a todos los enemigos de los judíos, a los egipcios, etcétera, y después los judíos que habían sido oprimidos y esclavos por 210 años, se encontraron viendo a las personas, a sus mismos enemigos que los habían oprimido por tanto tiempo y esclavizado, los vieron que se llegaban ya a salir muertos, ¿no? Todos. Entonces, para ellos fue un milagro grandísimo todo lo que ellos habían, toda esta experiencia, y fue un nivel tan alto de milagro y de conexión a Hashem que empezaron a cantar simultáneamente todos esta misma canción, esta misma Shira del Yam Suf, y empezaron a cantar la misma canción y fue una canción profética. Y de aquí vamos a entender exactamente ciertas lecciones. Okay, so it says in the Song of the Sea, everyone said, Ze Keli V'Yanvehu. This is my God, and I will in the eyes of the world. So by speaking of the wondrous miracles that he has done for his people. This is not just a statement, it's actually said in the full language of an oath. If we look into Masachet Shavuot and the language of what's called an oath that would be actually binding, this fits it. Okay? It says, Ze'eli Vi'an Vehu. It's kind of a, not just stating in the future, but the way that it's stated, it is an oath that I have the obligation to as I say, this is my God, and I will beautify him. How am I beautifying Hashem? I'm going to buy him a beautiful dress. Bueno, entonces de aquí vamos a aprender ciertas lecciones, como dijimos. Cuando el Bene Israel empieza a cantar proféticamente en el Cántico del Mar, en el Shirat Hayam, dice, empezaron a entonar esto que decía, que este es mi Dios y yo lo glorificaré. Eh, Dios mi Padre, yo lo voy lo exaltaré. Entonces dice exactamente cómo lo van a glorificar, cómo lo van a embellecer a Hashem, porque dice, lo voy a embellecer. ¿Cómo van a embellecer a Hashem? ¿Le van a comprar un vestido? ¿O qué exactamente van a hacer? Entonces, el Rab nos va a explicar qué significa qué significa este lenguaje de hablar de esta manera. Okay, they made it an obligation upon themselves and their children till the end of time to be unvehu, to beautify him. This is a great part of what it means to be Jewish. It's not just telling about the wonders that Hashem had performed. When we look at the Gemara in Masechet Shabbos, Gemara Talmud, same thing, okay? In Masechet Shabbos, in page 133b, very odd statement of Rabbi Abba Shaul. Before I start, I want to say sometimes when we see things that appear to be twisting of psukim,
twisting of sentences. They're not. And sometimes you have to take a deeper look. When you're dealing with the Talmud, saying something to all the Talmudei Chachamim who are reading the Talmud, learning the Talmud, don't think they're able to pass uh, cheap stuff in front of their eyes. So if they're going to say something that does not sound like what the pasuk says, you can bet that all of the eyes of the Jewish people are saying, "What are you saying?" So we'll get there. Okay, the first time we're going to mention the statement, you'll be like, "What?" We'll get there. Bueno, entonces, dice el Rab, eh, lo que ellos dijeron, cuando dijeron esto que vamos a embellecer a Hashem, exactamente lo que hicieron es que tomaron, hicieron una promesa y tomaron en sí esto como ley de glorificar a Hashem por todas sus generaciones. Y se obligaron ellos y a sus hijos y a todos los que iban a venir después de ellos a glorificar a Hashem. Era una promesa hacia esto. Entonces, para esto el Rab eh, vamos a hablar de un pasuk que está en la Gemara en Masejet Shabbat 133b, donde Abba Shaul dice algo muy interesante. Y dice el Rab, aquí a veces cuando lees esto, al parecer parece como que está torciendo ciertos conceptos o las palabras para que quepa dentro de lo que él quiera decir, pero en realidad hay que entender que cuando los jajamim de la Gemara están hablando, eh, no es fácil torcer las cosas. Entonces, si ellos están diciendo algo que para nosotros suena como que lo están torciendo, en realidad hay otros comentaristas que están ahí y otros en su generación que hubieran captado exactamente que esta persona no está diciendo las cosas bien. Entonces, nunca harían algo así por el caso. Entonces, no están hablando eh, los amigos de ellos y los que estudian con ellos y sus maestros no son personas que puedes decir cualquier cosa y es fácil, no sé, engañarlos. Entonces sabemos que están hablando de verdad. Entonces, para lo que para nosotros parece que a lo mejor es algo donde ellos están torciendo palabras, en realidad es algo que no entendemos qué tan profundo sea o necesita más explicación. So Abishul asks, he says, what does it mean, ve'anvehu? Why is he asking this? The word doesn't show up once. It's the first time in Torah that the word shows up. So he says, what does it mean? I mean, we know that we say it's beautifying, but is there something maybe deeper? Don't we have other words for beauty? Why are we using this word that hasn't shown up before? Okay. It says, you can read it like this. Ani v'hu. Anvehu, ani v'hu, which means I and he. So it means Abishul said, it means I am going to try to be like him. This is a play on words, and it seems to be going very far from the pshat, right? From the straight meaning of the words. But we're going to see through what Rav Avigdor Miller explains this whole Gemara, how this is not straying from the meaning even one dot. Rather, it is showing us what is the pshat, why, with all the other words that could have been used for beautification. Why did the Torah now give this word which it had not used before, and that the direct meaning of the oath v'anvehu really means I am going to try to emulate him. Your microphone's off. Oh, you said the word that you said ve'amvehu, you said Right. it's ani vehi, is that what you said? Ani v'hu, I and Ani he. vehi. That's what Rabbi Abishul said. Bueno, entonces dice Rababa Shaul en Masejet Shabbat, dice, esta palabra que usa de hacer, de, mm, de hacer, eh, de glorificar o no de glorificar, pero de embellecer a Hashem, la palabra que usa en hebreo es veanveju, y es una palabra extraña que usar.
So he said instead of using Be'ambehu, he could have said something else, or usually we don't say Be'ambehu, or you said, Ve'anvehu was never used before. And he said, so why is the Torah using this word? He says, so let's look deeper. And he said, let's see, what does this word sound like? Ani vahu. I, he. dice Abba Shaul, dice, es muy extraño usar esta palabra porque es una palabra que nunca ha usado, que no usa la Torah. Entonces, esta palabra que usa de embellecer, de Be'anvehu, en realidad es muy similar a la palabra de Anivehu, que significa que voy a ser como él. Entonces, cuenta Rabbi Vidor Miller, lo que está diciendo es que voy a ser como él, voy a ser como Hashem. Y parece que a lo mejor está torciendo las palabras un poco, pero como les digo, falta un poquito más de clarificación y de meterlo más a fondo hacia exactamente qué quiere decir esto, que voy a ser como él. So let's take a look at what Victor Miller said on this. He said, which, whenever we're talking about from holy to profane, right? Let's make a distinction here. Let's say, so Lahavdil, let's take a look at um, a movie star. Okay. In that generation, many people will name their child after this low life person. Person may have zero morals. Oh, but they make fancy movies. Or there might be a great basketball star. Oh, wonderful. He knows how to take a ball and stick it through a hole. Wonderful. Okay. This is high level. But a lot of people will name after such a star. People imitate what they admire. So if you are a no good person and you now emulate this no good movie star, all right, so we see who you are. But now let's take it, Lahavdil, back to the holy. Give me 1 second. Somebody's at my door trying to come into my house. Give me 1 second. On the note. One minute. Ok. Mientras nos podría escribir la palabra que ahorita mencionó en hebreo, Sí, por favor. en hebreo, sí. Gracias. Okay. So sorry. Fine. Somebody knocked on my door and then tried to open the front door, so I don't even know who it is. Nobody's there. Interesting. Yep. Okay. Okay. So when Lahavdil is the movie star and the generation people name their kids after him, the person to be a no good nobody, right? People like to imitate, they like to admire. So if you're a no good person, now you imitate this no good movie star. But now let's take it to the holy. Let's take, for example, Hasidim. They dress like their Rebbe. They want to emulate their Rebbe. There's no greater compliment than to try to emulate somebody because you admire them. Anavehu. This is the greatest praise that there can be. When you say ve'anavehu, that doesn't mean ve'yapehu, and I'm going to make him beautiful. Ve'anavehu, I will aggrandize that one via trying to imitate. That's what ve'anvehu means. And that's why he says ve'anvehu ani vehu, ani, me and him. Bueno, entonces, Ram, vamos a hablar un poco de lo más profano ahorita, pero dice, en estos tiempos, dice Rabbi Vidal Miller, que en Satzal, que murió, no sé 20. cuántos, 20 años, es un posquín más moderno, pero él dice que cuando las personas, hay muchas personas, obviamente en el mundo secular, que nombran a sus hijos después de, no sé, personajes cantantes o las estrellas
las películas, o les ponen Brian, o Michael, como Michael Jordan, o basquetbolistas, y son gentes, personajes que nada que ver, no tienen muchos principios morales a veces. ¿Por qué? Porque quieren, los admiran mucho. Ok, y no nada más lo hacen las personas seculares, también los judíos lo hacemos, nombramos nuestros hijos después de diferentes rabinos o sadiquim. ¿Por qué? Porque los admiramos. Y la palabra para admirar es de beanbeju, es como de, no para admirar, pero de imitar, de tratar de ser como ellos. ¿Ok? Y esto de beanbeju, de imitar, cómo imitas a alguien por ser como ellos. Y de aquí también viene esta palabra de ani behu, y él, que yo y Hashem, o yo y cualquier persona, ¿no? Sería esto de ani behu. We are a nation, copycats. This is what Abba Shaul is telling us by saying, let's take a look at the word ve'anvehu anivuhu. You want to fulfill your promise, your oath of ve'anevehu, which our forefathers made for us, of making Hashem beautiful and great in the eyes of the world. The best way, he says, is anivahu, emulation. I and him. I'm going to be like him. Different groups of Goyim, for example, the ancient Egyptians, had serpents and cockroaches as God. There are those who choose to learn about Hashem through illiterate crazy men. If you want to emulate that, well, I have nothing to say to you. Or there are others who try to emulate a good for nothing rebel who deserved 3 death sentences, and he got them. And he got them. And they, in fact, 1 second, death sentence, and who Hashem himself calls evil. I think there's no need to emulate that either. But our God is infinite and perfect. You want to elevate Hashem in the eyes of the world? How are you going to do that? When you were saying about this rebel, what were you saying about imitating him, or would you say? In other words, when you've got this rebel who, who the Torah calls evil, you want to emulate someone like that, be my guest. Bueno, entonces, Ram, esto de Anime Who y de Bandejo, de imitar o tratar de ser como una persona, eh, en realidad, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es de glorificar a esta persona, de hacerlo grande en los ojos de todo el mundo, ¿ok? Pero en realidad, cuando queremos glorificar a Hashem, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, obviamente queremos emular o queremos comportarnos y seguir en los caminos de Hashem, pero si nos damos cuenta, los Mitzrim, los egipcios, ellos servían a todo tipo de ídolos. Entonces, todo tipo de ídolos de animales y cucarachas y todo tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vas a emular a eso? Entonces, ¿cómo vas a hacer como eso eh, cuando tomas tratas de enfocarte en ídolos que son detestables, o no vayas tan lejos? Si a esta persona, este rebelde, que lo mataron, sentenciaron 3 veces a la muerte, en realidad, este Dios de los cristianos, la gente también ponen sus nombres como sus hijos, como esta persona. Entonces, tratar de ser alguien así, un rebelde que se va en contra de los rabinos, entonces quieres ser una de estas personas que idoliza, o personas, no sé, personajes de básquetbol o cantantes, etcétera. Entonces, en realidad, no sé, dice Rab, no sé cómo ayudarte, ¿no? Si tienes esa manera de pensar, pero cuando queremos ser como Hashem, cuando queremos seguir en los caminos de Hashem y queremos glorificar a Hashem y queremos imitar a Hashem, entonces es un poco más difícil. ¿Cómo hacemos eso? Porque estamos hablando de un ser que es totalmente infinito y es perfecto. Entonces, ¿cómo glorificamos a Hashem de esa manera?
Okay, so Victor Miller continues and he says, okay, so you want to emulate Hashem. Okay, so let's all go out and create worlds ex nihilo. Not happening, right? So, what does it mean that we're going to emulate Hashem? This is the only way you can emulate Him is by canceling your will, which we spoke about yesterday in Pirkei Avot, and replacing your will with His will, which the Zohar tells us that the infinite will of Hashem is the Torah. It means following Hashem's will, changing your life, that your entire focus of life is to follow His will in how you eat, in how you speak, in what you look at, in what you listen to, in what you dress, in what you touch, what you don't touch, what you get involved with, what you don't get involved with. Positive commandments, negative commandments, filling your entire life. This is Zekeli Anavehu. This is my God, and I will emulate Him. Bueno, entonces nos dice un rap. One second. Nos dice un rap. Entonces, cuando queremos imitar a Hashem, queremos emular a Hashem, exactamente qué hacemos, porque no nos podemos empezar a decir, voy a crear a mundos de nada hacia algo. Entonces, no te vas a poder poner a crear mundos como Hashem, ni hacer las cosas que hace Hashem, exactamente, no eres un ser infinito. Entonces, para nosotros que somos ser muy finitos, entonces, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer exactamente es cancelar nuestra voluntad de enfrente de la de Hashem y hacer la voluntad de Hashem la de nosotros. ¿Ok? ¿Y cuál es la voluntad de Hashem? Hashem nos está diciendo exactamente, es la Torah. Son los mandamientos, son todos los mitzvot, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que no hacer, abstener de hacer. Entonces, esto extiende hacia todo, extiende hacia tu manera de vestir, tu manera de platicar, tu manera de hablar, cuidar cómo hablas, cuidar cómo eres, snoot, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con tu vida. Esto es cancelar tu voluntad. Ok, tú te quieres vestir de una cierta manera, o tú quieres comer ciertas cosas, o tú quieres escuchar ciertas músicas. Ok, ¿qué importa lo que tú quieras hacer? Estás queriendo emular a Hashem, quieres seguir en los caminos de Hashem y en la receta y exactamente la dirección que Él te está dando para que tú seas en tu vida todo lo que puedas hacer. Entonces tienes que tratar de ser como lo es Hashem, como lo conocemos Hashem en sus formas que Él puede hacer con nosotros y con otras personas. Y entonces nos está Él dando exactamente todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos que hacer en esta vida, cómo tenemos que emularlo y cómo tenemos que comportarnos aquí en esa existencia. Entonces, cuando dice sé que Eli Beanmeju, este es mi Dios y lo embelleceré, lo que quiere decir es este es mi Dios y lo voy a emular, voy a ser como Hashem, voy a cancelar mi voluntad enfrente de la de Hashem y voy a hacer la voluntad la mía. Eso es lo que quiso decir el Ben Israel exactamente cuando cuando pasó todo este milagro y pusieron a cantar de una manera profética. Entonces, si están ellos cantando de una manera profética, es que ellos están diciendo proféticamente, vamos a hacer el Bene Israel y todos nuestros descendientes exactamente como fueron Hashem. Y estamos viendo que fue algo profético, porque la religión nunca se acabó. Estamos aquí 3.300 años después y estamos todavía emulando cómo fue Hashem. Entonces, no es algo que dijeron en ese entonces y ya la generación de ahora nada que ver. Entonces, todavía estamos emulando los caminos de Hashem. Okay. The word Torah shares the same root and meaning as the word Hora'ah, teaching or instruction. More, Hora'ah is more, let me show you what to do. That's what the word Hora'ah and Torah mean. What the Torah teaches us is how to walk in Hashem's ways. We'll find that in just a minute. The word
walk, is holech. Same root of holech is halacha. The word halacha doesn't mean law. It means how to walk in Hashem's ways, how to walk in Hashem's will. So we have the Hora'ah, the instructions, the manual, okay, of Hashem, the infinite will of Hashem, of how to walk in His ways, how to emulate. Bueno, entonces nos dicen Rab, la palabra Torah, ¿ok? Como la conocemos, en realidad viene de la raíz de Jora'á. Jora'á significa enseñar o dar instrucción, pero significa más como que, ven, voy, déjate enseño algo. ¿Ok? Esto es lo que significa Jora'á. Entonces, si la palabra Torah significa la palabra Jora'á, Hashem nos quiere enseñar algo, nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar en la voluntad de Hashem, tenemos que caminar en el camino que nos está dando Hashem que tenemos que seguir. Y la palabra para caminar es Holech. Y Holech es también muy similar, en realidad significa, como, de ahí aquí viene la palabra de halajá. Halajá no nada más es una palabra X donde significa todas estas leyes, pero significa caminar. ¿Caminar dónde? Caminar en la voluntad de Hashem. Caminar es lo que tienes que hacer. Entonces Hashem nos está diciendo, ven, déjate enseño por medio de mi Torah, ok, por medio de este manual, por medio de estas instrucciones, exactamente qué es lo que tienes que hacer para caminar en el camino donde voy yo. We're going to give you a story. Okay, so my child is 32 years ago. Okay, 32 years ago, when I was just finishing rabbinical school, there was a man, Allah Shalom, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. He was one of the three most important rabbanim in the world. It happens to be that the man who taught us for smicha, for a rabbinical degree, was his student. And literally, if I had a question in class that the Rav couldn't answer, he every day saw Rav Shlomo Zalman Auerbach. He said, I'll get you the answer tomorrow. And this was going on for years through our class. We knew every question we got, tomorrow we get the answer from the biggest Rav. It was an amazing concept. Well, Rav Shlomo Zalman Auerbach was very ill, and he died. I would like to tell you about the day of his funeral, which would explain a lot of what we're speaking about here. Let's get going on this story. Bueno, entonces, dice el Rab, les quiere contar una historia ahora. Dice, hace 32 años, dice el Rab, eh, cuando él estaba estudiando para ser rabino, dice, estaba este gran rabino que ya falleció, Tzatzal, el Rab Shlomo Zalman Auerbach. Y él era uno de los tres rabinos más importantes de todo el mundo. Sigue siendo eh, gran persona, un gran rab que todos en realidad cuando están hablando de Halajá Ashkenazi se refieren hacia él. Entonces es un personaje muy importante en el mundo Ashkenazi y el mundo judío en general. Pero dice un rab, hace 33, 32 años cuando yo estaba estudiando para ser rabino, nuestro maestro, él era discípulo de Rab Shlomo Zalman Auerbach. Entonces, cualquier pregunta que teníamos complicada en Halajá, que nuestro maestro no sabía la respuesta, pues él veía diariamente al Rab y le preguntaba directamente su pregunta. Entonces, eh, para nosotros fue algo tremendo, ¿no? Tener esa línea directa de tener una duda en Halajá y preguntarle por medio de nuestro maestro al poskim más grande del mundo. Entonces,
teníamos una pregunta hoy y mañana no la respondía si era una pregunta. Entonces aprendimos de esa manera y era algo en realidad muy increíble. Ahora el Rab nos va a continúa con la historia y nos dice también de cuándo falleció y la funeral para que se den cuenta de qué tan grande fue. Okay, so as is the tradition, here in Jerusalem, a body does not wait overnight. Person dies, they're buried even in the middle of the night, usually, and so he had died just around dawn, and by I think it was about 1 o'clock, 2 o'clock in the afternoon, there was the largest gathering people that had ever gathered in Eretz Israel at that time for thousands of years. There were close to 1 million people that arrived at that funeral. To understand what is the city that at that time had 450,000 people, all of a sudden 1 million people are coming from all over the country. There's no movement of anything. Cars are parked in the forest. People are walking, and everyone made it. He died at 6 o'clock in the morning. By 1 or 2 o'clock, there were 1 million people there. The newspapers were going crazy. Secular had said, "Who is this person? We've never heard of this person. What's his political position?" His political position was nothing. What did he control? Nothing. What was he the head of? Nothing. Zero. Why were 1 million people walking through the woods, climbing mountains because their buses couldn't get in? What was going on? Because everybody knew there's something very special about this man. Now, I happen to have heard very early, and I was right next to his home, and I heard his son say something about him. And that is why I'm bringing this story, because his son was giving the eulogy. Let me tell you what his son said, and that is exactly our subject. Bueno, entonces el Rab nos cuenta que cuando alguien se muere en la Halajá, no, específicamente en Jerusalén, em, es que cuando una persona se muere, el cuerpo no puede estar por más de, no puede pasar la noche el cuerpo ahí. Entonces, cuando se muere esa persona, se tiene que enterrar ese mismo día, inclusivamente si sea en medio de la medianoche. Entonces, em, fue así como pasó también, no nada más con este rap, pero con todo el mundo. Pasa así en Jerusalén específicamente, no puede haber cuerpos muertos que estén adentro de ahí, entonces tienen que enterrar rápidamente afuera de estas áreas. Entonces, cuando él se murió él aproximadamente al amanecer, vamos a decir, no sé, 6 de la mañana, para la 1 o 2 de la tarde ya había 1 millón de personas presentes. Vinieron de todos lados en Eretz Israel. Estás hablando de un pueblo que tiene 400.000 personas, de repente caen 1 millón de personas en esa área donde lo quieren enterrar. Rápidamente, o sea, repleto, te puedes imaginar, no podrían entrar los camiones, carros, no te puedes ni mover. Entonces, gente estacionándose en todos tipos de lados, en lugares baldíos, gente que venía de las montañas. Entonces en realidad estaba repleto de gente. Y para el mundo secular, que a lo mejor en ese tiempo no lo conocían todavía, decían, ¿quién es esta persona? Los periódicos dijeron, ¿quién es esta persona que de repente se murió este rabino y hay 1 millón de personas? ¿Cuál políticamente él, en qué lado está, qué controla, cuál es su estatus? Entonces, en realidad, él no estaba metido en nada de esto, de política, de controlar cosas, simplemente era el Rav, uno de los Ravs más grandes de esa generación, y este fue, en su momento, fue el encuentro de personas más grande que ha habido en miles de años en Eretz Israel. Fue cuando se murió este Rav. Y lo que dice el Rab, lo que dijo su hijo, dice, yo me encontraba cerca de donde estaba cuando pasó esto, em, y lo que dijo su hijo es de lo que quiero decir. Luego, en la funeraria, dice el Rab, es lo que quiero hablar, por eso traigo este punto, porque el hijo de él dijo algo muy importante. So his son, Alav Shalom,
He's also died about a year ago. So his son, as that's all said, you all want to know special stories about my father. What was the special mitzvahs that he did? What were the special things, special stories? He said, I have none. Not one. He didn't have any specific chumras, stringencies. He didn't have any great, acts. He said, my father lived within the Daled Amos Shel Halacha. He lived in the 4 cubics of halacha. And when he said, when I say he lived in it, how he spoke, what he looked at, what he ate, what he touched, what he dressed as, how he acted to people. Everything he did was dictated by halacha. This is a man who walked with Hashem in every step. The definition of my father, why was he the greatest posek? He was, of the 3 Rabbanim, Rav Shach, who was still alive, was the greatest Rosh Hashiva. Rav Eliashiv was the greatest Dayan. Okay, on a basis. Rav Shlomo Zalman Auerbach was a posek. Man, what is the halacha here? Oh, we have this new invention. How do we deal with this? How do we deal with this electrical thing on that? Is this a problem with Shabbos? Is this not? How do we fit this into the halacha? What's going on? That's what his job was. He was the head posek of the generation. And that was, Shlomo Zalman Auerbach lived halacha, holech, walking with Hashem. That's what this is all about. That's what this whole course is going to be about. Bueno, entonces lo que dijo el hijo del Rab, Zatzal, que se acaba de morir creo hace un año, lo que él dijo cuando se paró a hablar en el funeral de su papá, dijo, todos quieren saber historias impresionantes de mi papá, quieren saber qué mitzvot hizo tan increíbles o qué jumrot tenía él tan específicas y estrictas, pero en realidad dice, no tengo ninguna que contar. Lo único que tengo que contar es que él vivió en el Dalet Amut del Shel Halajá. Significa el Dalet Amut son en los 4 amot de la halajá. Es una manera de hablar donde dices que estás tú en tu cuadro, en tus 4, vamos a decir, en tu metro de halajá. De ahí no sales, ¿ok? Es el término que se usa para ciertas cosas halajicamente, Dalet Amut, y lo usan para describir exactamente la manera de cómo pensar también y cómo vivir. Dice, él no se movía de esas 4 paredes de halajá. Lo que cabe adentro de ese Dalet Amud es lo que él hacía. Él observaba la halajá al 100%. No tenía jumbrot locas, que hace esto y hace otra cosa y lo otro. Simplemente para él era suficiente vivir en esa halajá perfecta. ¿Y qué significa eso? Comer como tienes que comer, hablar como tienes que hablar, vestirte como tienes que vestir, cuidar los ojos, qué es lo que tienes que ver. Muchas personas tienen muchas jumbrot sobre ciertas cosas y son muy específicos, pero después están hablando la Shonara. O tienen mucha jumbrot para esto, pero después están viendo cosas que no deben de ver. Entonces, ¿de qué se trata tener tanta jumbrot y ser tan estricto en ciertas cosas cuando de repente otras cosas no eres estricto? Y para una persona como Rab Shlomo Samuel Auerbach, su vida era halajá, era el poskim más grande del mundo. ¿Ok? Cuando ciertas cosas en su tiempo que tenían invenciones nuevas, salió este nuevo aparato electrónico. ¿Cómo lidiamos con esto? O tenemos esta situación nueva en Halajá, en Shabbat, por un producto nuevo. ¿Es permisible o no es permisible? Él era el poskim más grande del mundo. Dijimos, era uno de los rabinos más importantes del mundo. Tienes a Rab Shach, que era el Rosh Hashiva más famoso del mundo. Tienes a Rab Eliashiv, que era el Dayan más grande del mundo. Pero después tenías a Rab Shlomo Zalman Auerbach, que era el poskim más grande del mundo. Entonces, para él todo era halajá. Él vivió su vida jolej,
caminando exactamente en los pasos de Hashem, al pie de la letra, en los cuatro, en el Dalet Amut, en los cuatro Amot de Halajá. Él vivió su mundo ahí y no se salía de esos cuatro Amot. And by the way, I'm just going to give, before we continue, I'm going to give you guys a little bit of a Musar lesson. Okay, Musar meaning moral lesson. Okay, sometimes people think of halacha as dry and cold. Where's the love of Hashem? Where's all of that? Okay, if you know halacha, then it's not just bein adam lamakom; it's also bein adam lachavero. It's not just your relationship with Hashem. There's also the second luchot, the second tablets, which speak about between you and other people. So let me tell you a story that I saw. It's actually written up in a number of books about him. It's a very famous story. I happened to have been right there and see it happen in front of my eyes because I was asking him a difficult question and I was told to wait because there was a certain person who was very important who came who needed to speak to him. Let's talk about this important person. This is a very famous story that I just happened to be right there. Bueno, y dicen Rab, se me olvidó también decir, es exactamente lo que vamos a hablar en, en esta próxima sección de Halajá, de vivir en esos cuatro lados, en esos cuatro amot de la Halajá. Y dicen Rab, muchas personas, dice, les voy a ahorita dar un poquito de musar, un poquito de, de crítica, o no de crítica, pero de ayuda moral. Dice el Rab, muchos piensan que la Halajá es muy seca, es muy estricta, es muy frío, pero en realidad no, la halajá no nada más no se trata de cómo lidas con Hashem. Eso es una de las tabletas, pero la otra tableta eh, es entre tú y las personas, entre tú y tu vecino, entre tú y tus padres, cómo te debes comportar con el mundo. Entonces, no es algo nada más seco, que es pura ley. Entonces, sí es ley, pero también se trata de cómo tú interactúas con el mundo entero. Entonces, el Ram eh, nos va a contar una historia que pasó con Rab Shlomo Salman Auerbach. Y es una historia muy famosa que se escribe, está escrita en varios libros, que muchas personas la conocen. Esta historia, el Rab estaba en su presencia cuando pasó esa historia. El Rab le estaba preguntando algo a este rabino y de repente entró una persona, se interrumpieron porque entró una persona famosa que necesitaba el tiempo de este rabino inmediatamente para hacerle una pregunta. Me imagino, el Rab nos va a contar la historia. So a very important person came in. It was a young man of about 25, 30 with Down syndrome. And he came in with his very elderly parents, and his father was obviously ill. Okay. His father was with a walker or a cane. And they came to Rav Shlomo Zalman Auerbach because they were taking care of their own health. They could no longer take care of their son. And there are people who have Down syndrome who are better off. And there are those who are less functional. Okay. He was, although able to speak, he was less functional. He would not be able to do it on his own. Okay. So the parents had to make the decision that after, 20 something years, 30 years, whatever it is, now their son has to go into an institution because they simply can't. They may be institution soon. Okay. And so they spoke to Rav Shlomo Zalman. He knew they were going to be coming, and he told me to wait the other room to speak to them. He held the young man's hands, and he said, he was a very modest person, Rav Shlomo Zalman, but for this situation, he said, "My name is the great Rav Shlomo Zalman. I am the head of all of the Jewish people in the world." I remember him speaking just like this. Head of all of the Jewish people in the whole world. An important project for you. There is a place where I need your help. I don't know what's going on there. I'm going to send you somewhere, and you're going to be working for me.
any problems, any questions, I need to know what's going on there. It's your job to come back to me and tell me what's going on. You are my shaliach. So he gave him a job. Can you imagine this? This is why, in an instant, 1 million people showed up. Bueno, entonces en Rab, esta persona muy importante que tenía que hablar con Rab era una persona joven, un hombre que tenía 25 años, que era un joven él tenía síndrome de Down y él vivía con sus padres, que ya estaban ellos en su edad ya mucho más grandes, y sus padres se encontraban de manera donde ellos ya no lo podían cuidar, porque ellos ya estaban demasiado viejos y en realidad muy apenas se podían cuidar a ellos mismos. Entonces llegó este momento donde se encontraron en una crisis donde en realidad lo tenían que meter en una institución. Después de haberlo cuidado por 25 años y medios, se encontraron con la necesidad de ya no poder cuidarlo y ahora mandarlo a una institución. Y es por eso que querían ir hablar con el Rab. Y el Rab habló, se detuvo lo que estaba haciendo y se paró con este adolescente de síndrome de Down y, y él lo tomó de las manos. Dice, este Rab Shlomo Zalman Auerbach, era una persona muy modesta en cómo hablaba, cómo se refería hacia él mismo. Él no se sentía una persona grande, era una persona muy modesta en manera como él se veía, ¿ok? Y no se veía físicamente, pero él no se creía gran cosa, vamos a decir. Entonces, él se puso al nivel de este adolescente y le dijo, yo soy el gran rabino Shlomo Zalman Auerbach, soy el gran rabino y soy el líder de toda la generación, estoy encargado de todos los judíos y vienen conmigo para todo tipo de cosas. Y dice, yo tengo una misión muy importante para ti y quiero que tú seas mi shliach, quiero que tú seas mi mensajero y seas socio conmigo. Y tengo a un lado donde necesito que vayas y investigues qué es lo que está pasando ahí. Y necesito que me traigas reportes en diferentes tiempos y me reportes qué es lo que está pasando ahí con todo lo que pasa en esta institución. Y quiero que tú y yo seamos em, que tú seas mi shliach y estés encargado de esta misión. Es una misión muy importante y quiero que te reportes hacia mí y ahora te voy a dar este trabajo. Y ahora tú y yo estamos trabajando juntos y lo mandó. Y dice, es por eso que, dicen Rab, es por eso que 1 millón de personas se presentaron en su funeral. Era un hombre muy grande y en realidad muy atento hacia las necesidades de todos los judíos. Okay, now we're going to detox. For those of you coming from Muslim backgrounds, this one won't make sense to you. Okay, for the majority of people here, and there are a number here who come from Muslim backgrounds, for the majority of you who come from the Christian world, and it does not matter whether you were involved in Christianity or not, the people who come from the Western world, the mentality of the Western world is based on the fallacy of the Holy Ghost, which is the opposite of halacha. In order to understand halacha, we have to first break down the barriers of everything that your modern society, not modern, everything that the society since the Holy Roman Empire came up with this concept. This is a complete twisting of halacha, making Judaism look like an ugly religion. We're going to detwist it right now. The only way to detwist it is to dissect what is the Holy Ghost. Microphone's off. Bueno, dicen Raba, ahora vamos a hacer un detox para, en realidad, en su mayoría, para todos los que vienen del mundo cristiano,
Y no nada más cristiano, todo el mundo, aunque digas, y no es tanto para los musulmanes que vengan del mundo musulmán, aunque sí hay algunos miembros aquí que vienen de ese mundo, pero en realidad es para todos los cristianos, no importa qué tipo de cristiano hayas sido en tu vida pasada. Un momento. Y no nada más para todos los del mismo cristiano, pero también para todos los del mundo, todos los del mundo occidental y todos los del mundo secular, porque en realidad cuando nosotros estamos viviendo en ese mundo secular, todos estamos con esta mentalidad, eh, una mentalidad que está basada en esta gran mentira de este Espíritu Santo. Ok, todos estamos, aunque digamos, bueno, es que yo nunca fui religioso, o mi familia eran católicos o cristianos, pero yo jamás creí en nada. Sí, pero de cualquier manera te encuentras afectado por este pensamiento, esta manera de pensar de esta manera, está en todo el mundo, está en todo el mundo, en realidad, en todo el mundo secular. Entonces, vamos a hablar de esta gran mentira y cómo ellos torcieron en realidad esta realidad y hicieron creer que el mundo judío y la religión judía en realidad no era la manera apropiada de cómo servir a Dios y de cómo ser en la vida y cómo la manera de ellos de creer en este Espíritu Santo infeccionó en realidad a todo el mundo en su gran mayoría. Some of you might think at this point that you believe in the concepts taught by Judaism. You understand and agree with our form of monotheism, but you're still having a hard time coming to grips with this law ridden religion. This is what you've been taught. This is the pavlum that you've been fed since you were a kid, even if nobody in your family ever walked into a church. That a law ridden religion, like law, it's got this ugly tone towards it, right? Why is that coming? You might be thinking that you could make an amalgam of Jewish beliefs combined with a type of emotional service that you're used to and may still respect. This emotional service comes from the concept of the Holy Ghost. Let's discuss what that is. It's ugly, actually. It's very ugly. Pablo. Entonces, dicen Rab, em, en cualquier religión que hayan venido del cristianismo y eh, aunque no hayan venido del mundo cristiano y vengan del mundo secular, pero todos tienen este mismo pensamiento donde tienen un tipo de asco hacia la religión que está hecha de leyes. ¿Ok? Porque en realidad piensan, no sé, son leyes, no sé, alguien inventó esas leyes, inventaron esos libros y lo tachan como si no es algo válido y es algo repugnante, una religión basada en leyes. ¿Ok? Y en realidad lo rechazan, aunque muchas personas aceptaron que quieren ser judíos y les gusta el judaísmo, pero las leyes apenas se van a ir acoplando poco a poco hacia ellos y tienen que ir, no sé, haciendo eso un poquito mejor, pero en realidad, dice el rap, esto de pensar así de la religión, muchas personas piensan que ellos van a hacer su propio forma de religión. Dice, no tanto las leyes, pero vamos a tener tradiciones y queremos dar un servicio más espiritual. Vamos a sentirnos, o como dicen las personas, no soy tan religioso, pero soy espiritual y soy más espiritual, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Esto viene del Espíritu Santo, viene este pensamiento del Espíritu Santo y vamos a ver exactamente por qué es tan malo esto, por qué nos afecta tanto y por qué no es una manera apropiada de cómo pensar. Okay. So, with the advent of the holy or unholy Roman Empire, okay, Constantine, Augustine, okay, that whole time period, all that entourage, okay,
let's not talk about what actually happened during the life of what they call their God. Let's talk about, over 100 years later, approximately 130 years later, this whole thing started, where they're forming this cult into a different religion. Okay, so now they take this rebel, they make him into the Son of God. Okay, he dies for your sins, so you no longer have to follow the Torah. Okay, he dies for your sins of what you're not going to follow in Torah. All you have to do is believe in him, and now you have no responsibilities. Isn't that cute? Okay, fine. But now you're left empty. So now, how do you serve God? Okay, first you give money to the church, but okay, obviously. Okay, and that'll expiate you also for your sins. Okay, but how do you get spiritual meaning? Well, we're going to make every one of you a prophet. God talks through you. Whatever you feel is spiritually moving, then that's what you should do. Because Hashem is speaking through you. Isn't this nice and placating the people? It's an opiate, to quote Karl Marx. He's right when it comes to Christianity, not when it comes to Judaism. The concept of the Holy Ghost is, and I'll do this in liberal terminology. Okay, liberal terminology is like, if I feel it, it must be that God's speaking through me. It must be that, I feel Hashem's love whenever I kill a bunch of Jews in the Crusades, do whatever I darn well please. It's just, God's speaking through me. So, my relationship to God is based on what I feel, not on what He says. And they therefore create this whole language of religion. Why? Because they have to bolster this concept of the unholy ghost. Because if you open up the door to being under the law, that you actually have to follow the law, their entire thing falls apart. So why is Christianity so anti-law? Why is the whole Western society built on, look at Judaism with all those laws, they always say they put it down on laws. That's the biggest thing that puts us up. We're following Hashem's will. They're following their own will. Jerks. Yeah, do you have one of these? Yeah. Bueno, dicen Ram, cuando vamos a hablar no del tiempo donde se murió este Dios falso, o donde vivió, pero vamos a hablar del tiempo 100, ciento y cacho años después, donde está el Imperio Romano, donde ellos se encuentran en la creación a punto de crear este nuevo culto, de esta nueva religión, donde toman este personaje y ahora ellos lo convierten en el Hijo de Dios, lo convierten en el Hijo de Dios y ahora te dicen, Él murió por tus pecados. Y como murió por tus pecados, ya no tienes que hacer todas estas obligaciones. Y qué conveniente para ti. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Él. Y mientras que tú creas en Él, pues ya ganaste, te vas al cielo. No tienes que preocuparte de nada. Para hablar. Entonces, Okay. ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el propósito ahora de la vida? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra misión? Si nuestra misión no es seguir en los caminos de Hashem y hacer la voluntad de Hashem, que son los mandamientos, si ya no tenemos que hacer los mandamientos, entonces eso deja un vacío, deja un hueco muy grande en nosotros. I'll get it. ¿Y qué es lo que qué es lo que se les ocurre a estos romanos? Se les ocurre inventar esto del Espíritu Santo. Y ahora ellos dicen, Pinchas, please tell Pinchas to turn off your microphone. bueno, entonces
ellos se les ocurre esto al Espíritu Santo y ellos ahora dicen, bueno, es que Dios es lo que tú sientas adentro de ti y Dios es, eh, los convirtieron a todos en profetas y ustedes son profetas también y Dios habla por medio de ti y todo ese tipo de tonterías. Vemos estas cosas hasta ahora en día donde tenemos profetas, ahora tenemos profetas cristianos donde están hablando en todo tipo de lenguas y yo me he encontrado con muchas personas cuando estoy en el mundo donde dicen, hablé con Dios y soñé con esos. Qué estupideces, qué estupideces. Y dice el rap, esto en realidad crea, dice, para decir lo que dijo Karl Marx, dice, es lo único, Marx es lo único verídico que dijo sobre el cristianismo, dice, esto es como un opio, es una droga, el cristianismo, pensar de ese tipo de manera donde tú mismo te sientes Dios. Tú te sientes, no Dios, pero sientes como que el Espíritu Santo está por medio de ti y eres profeta y hablas con Dios y sueñas con Dios y Dios te está dando mensajes y si se siente bien, debe de ser bien. ¿Ok? Porque no tienes leyes, no tienes leyes, no tienes leyes que seguir, no tienes responsabilidades, es lo que se sienta bien para ti. ¿Y qué es lo que tienen que hacer al mismo tiempo que hacen esto? Se tienen que ir totalmente en contra de la ley. Tienen que decir, la ley, para afuera. Nada que ver la ley. La ley escrita, una religión de ley, nada que ver. Y infeccionan a todo el mundo con esta manera de pensar. Y lo vemos ahora que la ley la menosprecian. Dicen, o sea, lo ven hacia abajo, como si nosotros somos los que estamos locos, siguiendo este tipo de leyes. En realidad, ellos piensan que la ley son lo que más te aleja a Hashem. Yo lo veo en judíos que son seculares. Mi propia familia, tengo familia que son judíos seculares que no crecieron con religión, donde lo ven de esta misma manera. Piensan que la ley te acerca, te aleja a Hashem. Y sentirte espiritual y sentirte eh, conectado de cualquier manera que tú te quieras conectar, sería, no sé, de vacaciones en Shabbat o comiendo lo que tú quieras comer. Esa es la manera de conectarte a Hashem. Pero eso no tiene que ver con conectar a Hashem. O sea, te olvidas de lo que Él te está pidiendo de ti. Él te está dando su voluntad y tú lo echas hacia afuera y tú dices, no, 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 mi voluntad. Esto es lo que el mundo cristiano nos dio. Nos dio esta manera de pensar, de decir, mi voluntad primero de la Hashem. Yo soy Hashem. Lo que yo sienta, el Espíritu Santo está en mí, Hasbe Shalom, y, y lo que yo piensa es lo que va, ¿verdad? Y esta es una manera muy asquerosa de pensar. Es una enfermedad, es un virus que infeccionó a todo el mundo y no importa, ellos, con lo de los, ¿cómo se dice? Los crusades en español, eso es voluntad de ellos. Los crusades, matar a gente, hacer esto, convertir a personas por fuerza, todo lo que a ellos se les ocurra es ahora la voluntad de ellos, lo que ellos piensan, no qué es la halajá, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Si se dan cuenta, los judíos después de el holocausto no fueron a bombardear a todo el mundo, no se mataron y se pusieron cosas y hicieron todo tipo, porque nosotros no somos ese tipo de personas, no somos como los musulmanes, no somos como los cristianos, donde toman la ley en sus manos y hacen lo que quieran. Nosotros tenemos un guía que es la Torá y todo lo que hacemos lo vemos como una pesa en qué es lo que quiere Hashem de mí, qué es lo que tengo que hacer ahora en este minuto. No es qué es mi pensamiento, es qué dice mi Rav, qué dice nuestra tradición, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y guiamos simplemente por ese camino. Fantastic. It's fantastic. Okay, let's go for the break. See you guys in 5 minutes. Esther, could you put up the clock? I don't think Jacob may or not. Yes, Rabbi. Thanks. Vamos al break, en 5 minutos regresamos.
So, all right. Is Yaakov Meir here? Yes. Okay. Yep. Okay. So now I think it should be clear at this. People coming from the Western world, even some of the Muslims who are here, who have spent a lot of time in England or Canada or America, people who are infected by the Holy Ghost, even if it was never your belief, because society talks like this, thinks like this. Islam doesn't have this particular problem on its own, but the Western society does. Our whole speech, our way of looking at, well, I'm going to do it my way. We sing about it. Frank Sinatra, the only I do it my way. We idolize the self. That all comes from the Holy Ghost. There is no such amalgam of a Judeo-Christian ethic. There is no amalgam of mixing the great chasm that exists between the whole mentality of the Western world and the truth of Judaism. There simply is no way to mix these things together. And in our conversations with our neighbors, our friends, our co-workers, oh, we all believe in the same one God, and we all, we're all religious in the same way. And no, say it 1,000 times. Not in the slightest. A Jew is halachically minded. Why? Because we got out of the sea and we all prophetically, Hashem put it in every single Jew's mouth to say the oath. Zeh kelev yanvehu. This is my God. And I will emulate him, not by creating worlds, but by following his will. And he gives us his will at Mount Sinai, and we have to actually do it, not fake it. Bueno, dicen Ram, La religión en sí es ya innecesaria. lo explicamos aquí. Si quieres, mejor, a lo mejor se la quieres tomar. También aquí dice el Ram, para todo el mundo occidental, o mundo secular, todos los que vengan de este mundo, inclusivamente algunos musulmanes que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos o en Canadá, dice, ellos han sido infectados de esta manera de pensar, de hacer las cosas a mi manera. Si se siente bien es porque debe de estar bien, ¿verdad? Lo cantan en canciones, dice Frank Sinatra, ¿verdad? Dice, lo voy a hacer a mi manera, ¿verdad? Vicente Fernández, el que escuches tú. Entonces, esta manera de pensar, de hacerlo a mi manera, eh, no cuadra con el mundo judío. Y muchas personas piensan, es algo, cuando dicen esta palabra, el mundo judeo-cristiano, como si fuera una cosa, o sea, nada que ver. Y en realidad, el mundo secular o el mundo cristiano, cuando tú hables con, obviamente no vayas a empezar ahí peleas con tus vecinos y con los que trabajas, pero el mundo cristiano, cuando dicen, a final de cuentas creemos en lo mismo, creemos en Dios y creemos en esto, no creemos en lo mismo. El mundo secular, el mundo cristiano, nada que ver con el mundo judío. El mundo judío es una religión de leyes, es una religión basada en la halajá. Nosotros seguimos los caminos de Hashem. ¿Y por qué? Porque Zekeli Beandeju, glorificaré a Hashem, lo voy a seguir a Hashem, voy a imitar, a emular a Hashem en todas las cosas que yo haga. Desde el momento que me despierte hasta el momento que me vaya a dormir, hasta donde me llegue a pasar los 120 años y me muera, o se muera una persona, vas a emular a los caminos de Hashem. ¿Por qué? Porque proféticamente fue dicho por el Bene Israel, donde todas las generaciones iban a hacer esto. Y es lo que estamos haciendo ahora en día. Es por eso que nos encontramos en esta clase. ¿Ok? Es por eso que no somos como el mundo secular y como el mundo judío, porque nosotros estamos basados en la verdad, en la realidad de este mundo, que es
que es la Torá, que es el camino que nos está dando Hashem, el guía que nos está dando para vivir nuestra vida. Okay, I'm going to say something you already said it when you were giving over. Did it fantastically. Kol hakavod. It's going to add it for those who don't understand the Spanish, which is that there's secular Jews who are the same thing. Whether Jacob Mayer's family, my family, and people decide, I'm going to follow Shabbos my way. I'm going to go on a picnic. We're going to have family get-togethers. We're going to do break Shabbos. Way of serving Hashem is like all this other garbage. There are people here who have relationships with secular Israelis. There are who think that I'm uninfected by the Christian world. No, you're 100% infected. If you're secular, you're 100% infected by the Christian mentality. 100%. Because what is this whole concept of looking at the Jewish law as, oh, that's antiquated. Oh, that's just law. Oh, I don't have to do it. Christianity, Christianity, Christianity. I don't care how much you have a blue and white flag flying on your wall. You have gotten this from the Christian world around you. Period. 100% infected by Christianity in the state of Israel. That's it. Get it clear. Any view of Judaism that looks down upon the law, or I'm going to hit below the belt to another group of people who's here. They know who I'm speaking to. I don't need to give any details. Where their leader said to them, Zalman's course is too strict for us. Strict. If I bring up a chumrah, a stringency, I say this is a stringency. I bring up something. I said this is a leniency. This is what the Hasidim do. This is what the Spartan do. Where do I pull list stringencies? I don't know where anybody's coming from. It's called being careful about Hashem's law. Ze keli v'yanvehu. This is my God, and I will emulate him. I'm not trying to emulate myself. Period. Got it? Got it. Good. Let's move on. Bueno, dice el Rab, para traer otro punto, mitad de esto bueno, dije algo similar antes, pero la mayoría es nuevo y nos está diciendo el Rab ahorita, pero para los que no hablan español, lo recalca el Rab, dice, muchos tenemos a lo mejor familia que son judíos, inclusivamente muchos judíos que son seculares, no nada más el mundo secular que no sea judío, el mundo secular inclusivamente que es judío, inclusivamente el mundo secular que son israelíes, que viven en Israel. Muchos conocemos a muchos israelíes que son seculares y viven su vida de esta manera. ¿Qué manera? De ver a la Torah como si fuera algo anticuado. Dicen las leyes son anticuadas, las leyes modernízate, o sea, hay que vivir en los tiempos de ahora. Entonces, en realidad, esta manera de pensar, de decir, ¿qué vamos a hacer en Shabbat? Vámonos a la playa, vamos a un picnic, vamos a hacer una carnita asada, vamos a acercarnos a Hashem de esta manera. No, esta no es de manera de pensar. Hashem no nos está diciendo que nos acerquemos a Él yéndonos de vacaciones en Shabbat, dice, no, me el de Shabbat. Entonces, en realidad, esta manera de pensar, vemos que esto es totalmente estar con infección de esta manera de pensar del mundo que cree en el Espíritu Santo, que creen en el... Igual y ellos dicen, no, obviamente no soy cristiano, no creo en esas cosas, soy israelí, o soy secular, o soy judío, yo no creo en el cristianismo. No, pero esta manera de pensar, de hacer las cosas a tu manera y hacer tu propia religión, ¿ok? Es cierto que todos tenemos nuestra conexión individual con Hashem. ¿Ok? Hashem es tan infinito que puede tener una conexión específica con nosotros. Todos vemos a Hashem de una manera diferente, pero nos basamos en su Torah. Eso es lo que no cambia. La Torah de todos es la misma, la Torah de la Halajá es la misma, ¿verdad? Pero ellos es al revés. Ellos, como dice este otro rabino, dice, nosotros vemos a Hashem, nosotros estuvimos hechos en la imagen de Hashem, ¿verdad? Pero el cristianismo y el mundo secular hace a Hashem en la imagen de ellos. Lo que ellos piensen y lo que ellos se crean, eso es Hashem. Lo que ellos quieran servir de su manera y lo que ellos se les antoje ese día hacer, de esa manera van a servir a Hashem. Y en realidad, esta manera, en realidad ellos están
ellos son su propia religión. Y dice el Rab, no nada más eso, este grupo, pero cualquier grupo de personas que tiene este pensamiento, inclusivamente dice, voy a señalar, no voy a decir quién son, pero los que están en ese grupo ya saben, que están en este grupo aquí, pero donde su rabino les dijo, bueno, igual las clases de Rab Salman son muy estrictas, ¿no? Y son, tienen mucha humrot, etcétera. Pero dice el Rab, yo les estoy diciendo, ¿dónde está la halajá? ¿Ok? Les digo, esta es la halajá al pie de la letra. Esta es la halajá ashkenazí, así ven los sefárdicos, los sefaradí, así ven los hasidim, lo ven de esta manera. Esto es una jumra. Hay a veces donde tienes que ser... No significa, y el Rab le dice, esto es una jumra que yo hago. Esto es una jumra que a lo mejor deberías de pensar, a lo mejor, no sé, piénsalo si es bueno para ti tomar esta jumbra. Pero, ¿por qué? Porque eso significa ser cuidadoso con la ley. Tienes que ser cuidadoso con la ley. También nos ha dicho el Rab en otras clases, ya más avanzadas, el Rab nos ha dicho en otras clases a nosotros, si tú quieres ser muy jumbroso en tu casa, ok, tú hazlo, pero no obligues a tu familia a hacer de esa manera. Ok, cada quien a su paso. Seguir el pie de la letra, estar en los cuatro amot de la halaja es suficiente. Ok, el Ram no nos está empujando a que tomamos tantas humrot. Es suficiente con que seas Shomer Shabbat, seas Shomer Mitzvot al 100% de la letra, ¿ok? Pero esta manera de pensar, donde ven una jumra como si fuera muy estricto, ¿quién piensa de esta manera? Deberías de ver una persona que toma una jumra y decir, bueno, qué bien por ellos, ¿verdad? Observar a esa persona y admirarlos, decir, bueno, esta persona está en un nivel muy alto, no decir, "Ah, es muy estricto". De ver hacia abajo al mundo judío, religioso, es algo que no está bien. Okay. So, Rabbi, hello? can I just say Yes, something? please do. Please do. Okay. So I have a couple of points to Just make, and remember, you I've have to share with shorter than when with motion. Notice you can say as much as you want, but break it into pieces. sections. Okay. I'll try and remember. Stop me because Yes. I'll get carried away. Um, so there's a couple of points. I hesitated before to say it because I wanted to be sure it was applicable to what you were saying, but what you just said motivated me to say what I'm saying now. Um, Look, people can look at you and look at this program and think, oh my gosh, this is so difficult. You have to understand, this is a way of life. This is not just I'm following laws. We're not talking about laws. Mitzvot are a way of life. And when another Jew says, oh, it's too strict, it's too difficult, it's exactly what Rabbi is saying, in that they are so caught up in the Christian perspective and it's weaved so much within their life, they don't even realize it. They don't even understand. They've got one foot in the Christian world and one foot in the Jewish world, and they don't even know that they have that foot in the Christian world. Even if there So- was waving an Israeli flag. Yep. Yeah, it doesn't matter. It has nothing to do with it. It really, it's whatever, when someone looks at halacha and says, oh, that's too hard. Okay, you may looking at, you're coming from a place, whether you're converting or you're Baal Tshuva, you're having to take the tentacles of Egypt off of you and you strip them off one at a time. And it's painful, it's difficult, and you're looking at change. Change is hard, nobody likes it. But when you were born Jewish and you are raised in an atmosphere that mitzvot are a way of life, a person is shocked to hear you think that's legal or that's harsh, or that is a way of life. Not And for a mitzvot, second, let me translate. okay. Bueno, dice la señora, Lawson. what was that? Bueno, la Lost. señora Lawson, que dice, ella quiere hacer un punto donde lo quería hacer antes, pero en realidad estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. Ahora es el momento adecuado para hacerlo, pero dice, estas personas que ven a la ley y ven a la halajá y dice, es una montaña de leyes, es muy difícil. Estamos hablando de gente que son
religiosas o judíos, ¿verdad? Y dicen, que es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Ver las cosas de esa manera en realidad ya tienes la perspectiva muy diferente, porque en realidad esto es una manera de cómo vivir, no nada más de cómo vivir porque estás obligado, obviamente estamos obligados, eso sin duda, ¿verdad? Aunque no la quieras hacer, estás obligado. No es de que si te sientes bien lo haces hoy, si no te sientes bien, ok, estás obligado. Pero hacerlo besimja, hacerlo con alegría, hacerlo porque lo quieres hacer, porque es tu manera de vivir, ¿ok? Eso en realidad es la perspectiva correcta que hay que tener. Entonces, cuando una persona, ella escucha a las personas que hablan de esta manera, donde es muy difícil, es esto, lo ven como si fuera una tarea, como si tu mamá te acaba de decir, ve y limpia tu cuarto. Si vas a ver las mitzvot de esa manera, en realidad tienes un pie en el mundo cristiano y un mundo en el pie acá, porque no deberías de ver las cosas de esa manera. Y dice el rap, dice la señora Lawson, dice, lo entendemos para los que son Baal Teshuvah, o para ustedes que vienen de otro mundo que no es judío, ¿verdad? Que están buscando conversión. Ok, cuando te estás querer quitar las cadenas de Misraim, de Egipto, todas estas restricciones que tienes y todo esto que te está atrapando a vivir en este mundo, que no es un mundo de Kedushá en Yiddishkeit, en realidad es difícil, es difícil cambiar. Es difícil dejar tu vida como eras antes, años de hacer las cosas de una manera y ahora decir, voy a hacer las cosas diferentes. Ok, es entendible, ok, por un poco. Pero gente que vino del mundo judío, gente que nacieron judíos, que son religiosos y ven las cosas de esa manera, algo no está bien. Y ahora agrego yo, donde digo, la gente que ve a Shabbat como si fuera de que está muy largo este Shabbat, o se la pasan viendo a qué hora se va a acabar, a qué hora se va a acabar Shabbat. Yo se los digo, jamás veo, mucha gente tiene la costumbre de ver exactamente a qué hora se va a acabar Shabbat. Jamás me fijo. Si les digo que jamás es 90% del tiempo, no me fijo yo a qué hora se va a acabar. ¿Qué me importa? Voy a estar en la sinagoga. Se acaba Shabbat después de Ciudad Shishit y cuando nos ponemos a rezar Ma'arif. Ahí es cuando se acaba Shabbat. No estoy pensando a qué hora se acaba Shabbat para contar los minutos para que se acabe Shabbat. ¿Para qué quieres que se acabe Shabbat? Si vas a ver a Shabbat como que, wow, no voy a poder usar el teléfono, no voy a poder usar esto, no puedo hacer, o sea, ya estás en la manera equivocada de pensar. Entonces, tienes que liberarte de este pensamiento y hacer las cosas besimja y hacerlas porque es una manera, como la señora Lawson dice, es una forma de vivir, no nada más es tu obligación, sino es algo que tienes que hacer y es algo que lo tienes que hacer con la perspectiva correcta. Okay. I just So put up, this, oh, yeah, I just put up okay. your contact information because some people wanted to speak to you. So I gave your FaceTime is on your phone number or your FaceTime is on your email? No, phone. Phone. Okay, yeah. Fine. Go ahead. Okay, so don't tell me that you as Christians don't follow somebody's teaching, because you do. You follow a pastor. You follow somebody who writes commentary on your Bible, on a Christian Bible. You follow a person and you adapt his interpretation of what he's teaching you into your life. That's what you do. So to say that, you know, Christianity gives you so much more room is absolutely a lie. It's an absolute lie, because you have your own stringencies. You have basic youth conflicts. You have a program that is dedicated to teaching you morality, to the Christian Judeo-Christian, whatever you want to say, values. Those are, one could interpret as laws. If I was a non-religious person, I would be looking at it going, why are you following those as a Christian or as a Muslim? So when I get really incensed over this subject, that people would say that Judaism is difficult. It's like anything. You have to work at it. You're challenged by it, and God, in his loving mercy,
has tremendous grace with us until we reach that potential. Now, there's another aspect to this that I want to bring up, and that is that as Goyim, you have no connection in the past. You have no connection in the past. As Jews, we have Abraham, Yitzhak, and Yaakov. They are our forefathers. They are who we bring all of the teaching. It's called a Masorah. It's all of the teachings that we glean from as how to live as their children. They're our fathers and mothers, and we are their children. You, as Goyim, have no connection. And I just want to read this. I was just reading this from the Beis HaLevi. This is, I know Rabbi can explain who this is. It's too complicated for me. Anyway, so what he says here is exactly what we're talking about. This man was centuries ago was by the Italians going to be hung for killing a child for blood libel because they used to accuse us for putting blood in our matzah. Anyway, so Which Jews would make comments anyway. Yeah. Okay, whatever. So, yeah, it's crazy. But anyway, you think it's crazy today. It was crazy many times in our history. So what happens when this man is accused? Jews all over the world are connected to this. Jews are connected completely. And this is what the Beis Levi says. A Jew stands in the dock with, when anyone is accused of death or is threatened. Jews all over the world are involved. Anti-Semites everywhere will say that all Jews are evil and potential murderers. When one Italian gets accused of something, you think all the Italians stand up and say, oh, no, 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 we're coming to his aid. No, it doesn't work that way. They're all individuals. And that's what the Beis HaLevi says. This is not true for other nationalities other than the Jewish people. If a prosecutor in New York accuses an Italian of racketeering, Italy does not shudder. Spaniards are not accused of dual loyalty. Only Jews are. And you can see that happening today. But if a Jew is accused of murder, all Jews quake. All of us, we quake. No, non-Jews are not subhuman. Nobody is saying that. They, like Jews, are Hashem's handiwork, but they are all individuals, and you have to get that. They are all individuals, separate entities, even when sharing the same abode. Only we are one indivisible Adam. And previous he goes into the explanation of Adam. When separated by oceans and borders, we are one man. So you have to grasp that somehow in your intellect to understand that even though Christianity says, oh, we're all connected and somebody's the arm and somebody's the brain and somebody's the leg, where do you think they got that? They got that from the Jewish Torah. That's where they got that, because that's where the truth is. The truth is we are all connected. Goyim are separate. They have only unto their individuality. Okay, I just had to get that point before I translate. Great. It's great. Just don't The Goyim actually do connect very strongly when it has to be about hating Jews. Then they all turn into yes. Palestinians. That's, yes. Okay, that's anti-Semitism. That's a different thing. That connects them. But that's right. They do connect there. Bueno, entonces dice la señora Lawson, dice, dice, todos seguimos, dice, los que viven en el mundo cristiano también siguieron a muchas personas, dice, también siguieron a un pastor, siguieron a personas que de sus Biblias, que comentaristas y al pastor y tenían grupos de esto y del otro, también tuvieron sus leyes, entonces no digan que no siguieron a nada. Yo agrego que la diferencia es en el mundo cristiano igual y todo es porque tiene el Espíritu Santo, todo es flexible. El mundo judío nada es flexible. Ok, no haces algo,
hiciste una verá o a lo mejor no hiciste una mitzvot. En el mundo cristiano en realidad hay más flexibilidad para hacer lo que tú quieras, aunque tengas un pastor al que sigas, todo es como una sugestión, ¿verdad? En el mundo judío es muy estricto, es por eso que lo ven como que no, es como que Shabbat no puedes prender la luz jamás en toda tu vida. O vamos a perder dinero hoy si no vendemos algo en Shabbat, si no abrimos el negocio. Entonces, en el mundo cristiano no existe este concepto, ya estoy agregando yo, de no ser inmovibles, ¿ok? De hacer todo, es blanco y negro, no hay, o al menos de que algo sea peligro de muerte, ¿no? Pero en realidad, también está agregando la señora Lawson, dice que los Goim, dice... Dice, los Goim están solos. Los Goim no están conectados hacia su pasado. Que obviamente todos tenemos ancestros, ¿verdad? Pero los Goim no tienen la base como tienen los judíos. Los judíos tenemos a nuestros Abot, ¿ok? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Tenemos una conexión directa hacia los Abot y nos basamos en toda su vida, en todo lo que hicieron ellos, ¿ok? Por estamos leyendo la Torá, todo lo que hacen ellos y sus descendientes. Entonces tenemos una conexión inmovible hacia todas esas generaciones, los judíos, y los Goim no tienen eso, no tienen en qué basarse de esa manera, ¿ok? Nosotros tenemos un escalón, nada más de escalón por escalón, de aquí hasta hacia donde se dio la Torá y hacia los abot de todas las lecciones y toda la historia y toda la conexión espiritual. Somos sus descendientes espirituales, todos los judíos, o como ustedes, Besrat Hashem, lo van a ser algún día, ¿verdad? Como entendemos que dicen, todos los que se convertirán algún día estuvieron ahí cuando se recibió la Torá, ¿verdad? Entonces, como todos tenemos esa conexión, los judíos, los goyim no tienen esto. Y ahora nos recita algo del libro que está leyendo del Beis Halevi. Ya lo verán quién es eso en el futuro, pero dice ahí, cuenta una historia de un judío que querían asesinar, lo querían matar, no asesinar, pero lo querían matar porque lo estaban acusando. Esto lo hacían mucho en esos años, hace ya no sé, 500 600 años, cuando hacían este tipo de cosas, o hace, no sé, 300 400 años, lo han hecho muchas veces, muchas generaciones, donde acusan. Right, we should know, Yaakov Meir. Yep. The last blood libel case, there was actually something more recent, but after the Holocaust in Wow. America, 1946, there was a blood Wow. libel case, and he was strung up in front of the court. Welcome Dice to the el Rab, ancient world. no nada más pasó hace cientos de años, pero el último pasó después del Holocausto, dicho dice el Rab, en América, donde lo mataron enfrente de la corte, donde se le acusó de haber matado a un niño por su sangre y para usar esa sangre para mezclar en la matzot, para que usamos para pesa, que es lo más ridículo del mundo que se le puede acusar a un judío. No nada más porque no somos vampiros y no comemos sangre, pero sino porque esta sangre haría la matzah hametz. Y aunque fuéramos vampiros, seríamos muy cuidadosos con Hametz, entonces jamás haríamos ese tipo de cosas. Entonces, pero a esto se han acusado a los judíos de ese tipo de cosas por cientos y cientos y cientos de años. Entonces, trae una historia del Ben Levi donde dice que hubo un hombre italiano que lo acusaron de esto y lo sentenciaron a muerte. Y los judíos estaban ellos tormentados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos un Adam, somos un pueblo, somos una nación, no estamos todos conectados. Y con el resto del mundo no es así, con los italianos no es así. Acusan a un italiano de matar a alguien y injustamente a otro italiano, mientras que no sea problema de él, no es problema de él. Pero el mundo judío, lo estamos viendo cuando pasó con octubre el 7, muchos de los que mataron no eran a lo mejor judíos religiosos y no importa, todos estamos conectados, somos una nación y lo vemos. Nosotros valoramos tanto a la vida, valoramos tanto a un judío, un alma judía, el pueblo de Israel, por traer a un soldado muerto o por traer a un cadáver. Ellos te dan cientos de palestinos prisioneros por traer un cadáver que ya está muerto. En vez de decir, ya, que se quede el cadáver ahí. A final de cuentas está muerto este judío. No, todos somos hermanos
y todos nos sentimos afectados por el uno al otro. Y esto no pasa en el mundo secular, esto no pasa con los mexicanos que se apoyan de esta manera, o con los italianos, o con los franceses. Si no son familia, algunos hasta entre familia no se apoyan de esa manera. Entonces, y el mundo judío no es así. Es por eso que cuando salieron de Ucrania, cuando pasó todo lo que pasó con Ucrania, con todos los judíos que de repente muchos se tuvieron que ir, ¿ok? Todos tenían un lugar donde irse, porque había otros judíos en otros países que estaban dispuestos en aceptarlos. Pero ahora tienes a los palestinos que ni los egipcios los quieren, ni nadie los quiere. Nada más los quieren las personas liberales. Entonces, pero ellos diles, adóptalos y mételos a tu casa, y obviamente no querían eso tampoco. Entonces, en realidad, vemos que el mundo judío está conectado y es totalmente diferente al mundo secular, al mundo de Goim, y es lo que quería decir la señora, básicamente. Okay, so I Okay. just want to I want to add something that you're going to say to me. You're going to say in your head, okay, but what about Charlie Kirk's death? What about his assassination? All the Christians in the world stood up. Everybody was, that's a connection. We're all connected with him. We're all connected because of his savior and the savior that we knew about in the past. That's a different thing. I'm connected to someone who was murdered like that because he's a human being and the hatred was horrific. That affects human beings. That doesn't mean that even though you have a familiarity with each other, those that are Christians all worshiping the same situation, so you have a connection that way, that doesn't mean spiritually that that's a bond. Torah, no matter what your intellect is telling you, Torah says very, very clearly that we are connected. We are a chosen people. The world was created for the Jewish people. These incidences that happen are geared toward warnings and alerts to the Jewish people. So it doesn't mean that God does not love everyone. He loves everyone. But this situation with Charlie Kirk, a leader was murdered. We all are mourning. We all are grieving, and we're all shocked by there's this blatant evil that is coming up in the world today. Okay. Not sure if Rabbi Zalman know who Charlie Kirk is, but No, I don't know, but I mean, I know what they're thinking. so Okay. there's this, yeah, they just they assassinated this goyim yesterday he's actually a big supporter of Israel, but he's a big, he was a 31-year-old conservative commentary that he made. He became really big going to college campuses and challenging people and talking to them, debating to them, just like, a conservative guy, more into politics, but a huge Israel supporter. And they just, at a college event, they assassinated him in front of, hundreds of people. Thousands. There were Somebody, 3,000 there. oh, Yeah. wow, thousands of people. Somebody Yeah. sniped him, and it's a big. You have to have a chorus a toe for someone. It's just like Trump. If you love the Jewish people and you love Israel, you give respect and you give honor to someone like that. That's where that is holding. So 100%. Bueno, entonces decía la señora, y a lo mejor algunos los que sepan de esta historia, no sé qué tan conocidas en México o en otros lados en América, pero esto que asesinaron a este personaje, Charlie Kirk, que era un comentarista político ayer en una clase, y se une el mundo de Goim y muchos están asombrados por lo que pasó. Dicen, no, no es el mismo tipo de cuando se unen las personas por el mundo judío, sino es algo que pasó, donde es una persona, un líder en su propia, en su generación, en su mundo Goim, pero es algo muy trágico que pasó, obviamente, pero no es la misma unidad como hay en el mundo judío, es algo que simplemente pasa y todos pueden reconocer algo malvado cuando lo ven y pueden tener ciertas cosas, tristeza, etcétera, pero no es la misma conexión como con el mundo judío, etcétera. Okay. Now,
Many of you have heard this concept about conversion that, you're supposed to push people away 3 times. It doesn't exist. It's not in the Talmud. It's not in the Shulchan Aruch. Somebody made it up. Okay. At the same time, do I push people away from Judaism? No. But I am not going to sugar and spice the halachic system. I'm about ready to give you a very extreme case. What does it mean to become a halachically minded Jew? What is a very difficult situation? And how does a Jew have to think in it? And if this pushes some of you away, then maybe you're meant to be B'nai Noach. But this next thing is shockingly difficult. I told that to somebody once about like, oh, it's nowhere in halacha, and it's nowhere about pushing it. And they were like, well, what about Naomi and Ruth? Naomi pushed Ruth away 3 times. She says, what does she say? She says, I have no more children to give you. She explains to her how difficult it's going to be. She said, we're going to be alone. We're going to a place where I don't have any money. Go back to your family. She was a princess. I'm going back as a pauper. Where did she tell her don't become Jewish? She just told her, do you realize what you're doing? She didn't push her away. Bueno, entonces en Rab dice, muchos han escuchado esta excusa donde dice, no, a una persona que viene a buscar conversión se le tiene que negar 3 veces, se le tiene que decir, no, no puede ser judío. Y no, y 3 veces, y después de 3 veces viniendo esta persona una cuarta vez, entonces ya puedes convertirlo. Dice el Rab, esto en realidad no está basado en la halajá, no existe esto en ningún libro, esto no tiene base en nada, absoluta. Le digo el Rab, yo una vez le dije eso a alguien y me trajo este ejemplo de la historia en el libro de Ruth, de donde Naomi le dice, parece que la empuja, pero dice el Rab, no la está empujando, nada más le dice, va a ser muy difícil, regresate a tu casa, tú eres una princesa, nosotros ahora vamos a ser pobres, va a ser muy difícil la vida para nosotros ahora que no tenemos a nuestros maridos, etcétera. Entonces, no la está empujando, no es lo mismo, pero dice el Ram, no estoy aquí yo para rechazarlos, ok, de esta clase y para decirles, no, 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 ustedes no pueden ser judíos. Está aquí el Ram para enseñarles exactamente y para no darle las cosas en una versión de políticamente correcta. ¿Cómo tienes que ser un judío político? No, el Rab está aquí para darles la verdad. Aquí es la halajá al 100%, aunque sea incómoda a veces. A veces vas a estar en situaciones incómodas. A veces vas a tener que hacer lo más difícil que hayas hecho en tu vida porque tienes que seguir la halajá al 100%. El Rab está aquí para tener esas discusiones, para dar esos ejemplos. Y puede ser que tú mismo realices y digas hacia ti mismo, a lo mejor esto no es lo que yo estoy buscando en mi vida, a lo mejor no estoy preparado para esto, a lo mejor en realidad mi camino es ser Benenoach. Y ok, está bien eso para ti, pero para los que no están conformes con esto y para los que sí están aquí para vivir este mundo de halajá y tener esta conexión a Hashem, entonces en realidad el Rab está aquí para enseñarles. Rabbi, just Okay. one more thing. Can I just say one more thing? Yeah. Where are you? Okay, I just lost it. Oh, too bad. Yep. Okay, I lost it. Oh, you can say it afterwards. You can't think. Anyway, here is this shocking story. Okay, what does it mean to be a halachically minded Jew? Halacha means, we'll see if there's any permissibility, but if there's none, we're going to do Hashem's will. Holech, going according to what Hashem says. Okay. This story happened just a very short period of time before I arrived in Monsey to be in yeshiva in Monsey. It was still a very hot issue. So let's call that approximately 40 years ago. Okay. There's a law specifically and only by Kohanim. Okay. This is not by a regular Yisrael. Okay. Specifically by a Kohen. If his wife gets raped, not according to her will, we're not talking about a lady doing adultery. If she is raped, then they are not allowed to stay together. They must get a divorce immediately.
It's not her fault. We understand. There is a technicality specifically by Kohanim only. Okay, fine. You don't want this problem. First of all, converts can't marry Kohanim. Fine, right? My daughters aren't married to Kohanim. Yeah, you make your own decisions. Okay. So there was this story. There was this family with a lot of children, close to 10 children. They were living in Brooklyn. Some person, I don't know if it was a delivery person or whatever, somebody came when the husband was not home to deliver whatever, and he raped the lady, a violent rape. Okay, she made it out alive. With the police and the whole thing, she called her husband and said, we have to get divorced. There's no questions. They spoke to the Rabbani. There's no way around it. No way around it. They had to separate immediately. He was not allowed in Yichud, not allowed to come to the home, close the door with their, 10 children. Never. That's it. They ended up moving into a different edifice where he's in one apartment, she's in another apartment. And they allowed this to happen because you're not supposed to usually live so close to each other. Quickly after that, got remarried. So there's no possibility of anything wrong going on. The children were able to see mom and dad. This was not a divorce of people hating each other. They loved each other very much. This is Judaism. This is halacha. Doesn't matter what I want. It doesn't matter what you think is fair. There's a halacha. Cholich. Go on Hashem's will. You don't want it? You want to call this that I'm pushing you away from Judaism? Call it whatever you want. I'm giving you Judaism straight. Period. I'm not sugarcoating anything. Bueno, el Rab les va a contar una historia que a lo mejor van a quedar en shock, porque sí es una historia muy asombrosa, pero dice el Rab, se tienen que dar cuenta de hasta dónde va allá el pie de la letra, hasta dónde va la halajá. Y dice el Rab, eh, ¿qué es vivir? Porque es lo que queremos para cuando se acabe esta clase. Queremos tener esa mente de cómo pensar halágicamente, cómo pensar como un judío, cómo vivir nuestra vida halágicamente es a veces hacer cosas muy extremas. Y un ejemplo de esto sería, dicen, Rab, esto pasó como hace 40 años cuando yo estaba estudiando en una yeshiva en Monsey. Es una historia famosa que pasó en ese tiempo. Dicen, Rab, los Kohanim, ellos tienen leyes muy específicas que solamente los Kohanim tienen, algunos Levim tienen otras leyes, pero los Kohanim específicamente tienen leyes muy específicas que tienen que ver con no pueden entrar a cementerios, no pueden hacer esto, no pueden casarse con una persona con un converso, muchas cosas, tienen muchas leyes. Una de las leyes que tienen es si no se pueden casar con una viuda, no se pueden, eh, dice el Rab, si una mujer, ok, la esposa de un Cohen fue violada, no pueden estar casadas, no puede estar casada con ella, se tienen que divorciar inmediatamente. Y pasó una historia así con un Cohen, que tenían una familia con su esposa, tenían 10 hijos y hijas, ¿ok? Y pasó que, no sé, la señora estaba sola, alguien, no, dice el Ram, no sé exactamente los detalles, pero eh, alguien se metió a la casa, no sé, es alguien que iba a llevar un pedido, o una persona se metió a a la casa por fuerza y violó a esta mujer de una manera violenta. Y la mujer salió viva, pero inmediatamente ella misma le dijo, nos tenemos que divorciar. Y no podía ni llegar el señor a su casa, no podía ni estar sola con su mujer y estarla, no sé, ayudándola ni nada. Y se tuvieron que divorciar inmediatamente, o igual y no ese día, pero no pudo llegar a su casa, no pudo ya quedarse en esa casa. Y fue algo muy extremo que tuvieron que hacer porque eso es seguir a la halajá al 100%. No es vamos a hablar con los rabinos, vamos a hacer qué hacemos en esta situación, vamos a buscar un heter. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. Hay muchas cosas que en Shabbat a lo mejor
puedas quebrantar Shabbat porque es una emergencia o tu niño se picó el ojo y no voy a hacer que se pierda un ojo y lo tienes que llevar a la emergencia, súbete a tu carro, llévalo a la emergencia. Pero hay muchas cosas en la halajá donde no hay ninguna manera de cambiar esta halajá. Se tiene que hacer el 100%. Y una de esas cosas es como para un Cohen, él no puede estar casado con una persona, con su esposa, que haya sido violada. No importa que no haya sido su culpa, no importa que ella es totalmente inocente, no importa que se quieran mucho, no importa que tengan 20 hijos, no pueden estar casados. Y fue lo que pasó con esta historia, y aunque sea muy triste, pasó de esa manera. ¿Y qué fue lo que hicieron? Después se divorciaron, vivieron en el mismo edificio, cada quien en diferentes apartamentos, eh, que regularmente muchas personas no dejan ni que pase esto porque están muy cerca, pero la señora después se casó, después de esto se casó para que ya no hubiera ninguna situación de nada, ninguna duda de absolutamente nada, y siguieron los dos viendo a sus hijos felizmente. No era una relación donde tuvieron un problema entre ellos, se querían mucho. Eran esposo y esposa, simplemente no podían estar casados y los dos continuaron su vida felizmente conviviendo con sus hijos, pero esto es vivir al pie de la halajá. Esto es, y para los que digan y los que piensan, "Bueno, es que no, esto no es justo, y cómo Hashem puede hacer esto, y yo no estoy preparado para hacer ese tipo de cosas". De esto se trata la halajá, no se trata de lo que tú piensas que sea justo o no sea justo en tus ojos, se trata de qué es lo que Hashem, cuál es la ley que nos está dando Hashem. ¿Qué Hashem nos está diciendo que es lo correcto en hacer en nuestra vida y qué no? Y vivimos en ese mundo. No estamos buscando. Y hay muchas veces que hay permisividades. Hay muchas veces que puedes ir con un rabino y puedes hacer cosas que a lo mejor piensas que a lo mejor tú no podrías hacer. Es por eso que es importante tener un rabino. Es importante ver dónde está el pie de la letra, dónde está la línea y hasta me puedo pasar aquí o no me puedo pasar aquí. ¿Tengo permiso aquí? No tengo permiso aquí. Para eso necesitas no nada más saber la ley y tú aplicarla a tu manera, pero confiar en una persona y ir a autoridades halágicas, pero lo que ellos te digan que hacen, o vas a un bedín y ellos te dicen, esto es la ley, tu responsabilidad es seguirla al 100%. Okay, we're gonna stop there. Okay, we're going to next time start to some very technical terms. Okay, a little bit more of the introduction, but then it's gonna be a lot of technical terms. Okay, show up on time. See you guys. Oh, quick question, Yeah. Rosama. I was in a halacha class the other day with somebody, an Ashkenazic Rav, and we were studying about brachas, and he brought up like about making the mezainas before yayin, and I was like, what? Like how? Like it didn't make Not for Kiddush. only not for kiddush, but for everything else, yes. You always mezainas first. Yes. Okay, so The reason is that the wine for Kiddush, you're not allowed to eat on Shabbos unless you're Mekadesh first. Okay, the reason you're eating on Shabbos is because it's a mitzvah. There's the first meal, the second meal, the third meal. But if you are not doing Kiddush, let's say you are going to, it's not because of Shabbos. In fact, I'm having a snack. I'm not having a third meal. I'm having a snack, middle of the day. I want crackers and wine. Have fun. Okay, but it's not because of Kiddush. And then wine. Got it. Thank God I never have this problem because I never drink wine other than Chavez, but it just threw me See off. them on All right. Sunday, you on Sunday morning. Okay, take care. Bye-bye. Okay. Bueno, dice el Rab, para la próxima clase, dice el Rab, se van a meter a términos más específicos en Halajá, vénganse preparados y van a ya empezar todo este tema. Entonces, que tengan buenas noches, Shabbat Shalom para todos, adiós.